Bueno, buenas tardes a los estudiantes. Entonces vamos a continuar con el tema relacionado con trenes de engranajes y ruedas de engrane. Entonces, nos van a permitir, ahí están observando la diapositiva. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces hablábamos de los trenes de engranajes de dientes rectos, trenes de engranajes de dientes cónicos, trenes de engranajes de ruedas helicoidales y hablamos de engranajes de tornillos sin fin y corona. Esos engranajes de tornillos sin fin y corona van a estar conformados por un par de engranes que es la corona, que es el elemento de mayor diámetro, y el tornillo sin fin, que es el elemento de menor diámetro. En la clase anterior habíamos comentado algo al respecto, pero vamos a comentarlo iniciando la clase de hoy. Entonces, la corona sin fin normalmente es una corona que trae mínimo 40 dientes, y el tornillo sin fin normalmente viene de una entrada, pero podemos encontrar tornillos de dos entradas, y van a estar relacionados en función de los ángulos de presión del tornillo sin fin para que pueda generarse también el ensamble con la corona. Entonces, la relación de transmisión que vamos a tener en este tipo de pares de engranes va a estar relacionada con el número de dientes. Por ejemplo, si planteamos la relación de transmisión de el número de velocidades o la relación de velocidades de la rueda conductora con respecto a la conducida, siendo la conductora el tornillo sin fin y siendo la conducida la corona, entonces va a ser inversamente proporcional al número de dientes de cada uno de sus elementos. Entonces, la relación de transmisión, como ustedes la observan ahí, va a ser inversamente proporcional, si lo planteamos como las ruedas conductoras sobre las ruedas conducidas, inversamente proporcional al número de dientes de la rueda conductora, que es la corona, sobre el número de dientes, en este caso sería el número de entradas del tornillo sin fin. Entonces, aquí podemos calcular si la corona tiene 40 dientes, ¿sí?, y el tornillo tiene una entrada, pues la relación de transmisión va a ser igual a 40. Entonces, este tipo de pares de engranes nos van a permitir una relación de transmisión y sobre todo reducción de transmisión de velocidades. Por ejemplo, si el tornillo está entrando a 800 revoluciones por minuto, ¿sí?, entonces la corona ¿a qué velocidad giraría? Si el número de dientes de la corona es 40 y el número de entradas del tornillo es de 1. ¿Cuánto nos daría la velocidad de salida o de rotación de la corona? ¿Mm? ¿Quién me hace ese cálculo? ¿Cuánto le daría? Si la entrada, el tornillo está girando a 800 revoluciones por minuto y existe una relación de transmisión de 40 a 1, donde 40 es el número de dientes de la corona y 1 es el número de entradas del tornillo, ¿cuál es la velocidad de rotación de la corona? ¿Quién me da ese datico? ¿Cómo lo determinan?
Entonces, tienen 800 revoluciones por minuto, lo dividen en 40, ¿sí? ¿Eso nos da cuánto? 20 revoluciones 20. por minuto que giraría la corona, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Pensé que es que no me estaban escuchando porque nadie me recepciona con alguna respuesta o están almorzando. Están almorzando y asistiendo a clases normales. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ese tipo de trenes de engranaje, de pares de engranaje, perdón, de tornillos sin fin y corona nos van a permitir precisamente grandes reducciones de velocidad y normalmente estos se utilizan, por ejemplo, en las plataformas que utilizan aquellas personas que trabajan en las fachadas de algunas construcciones. Normalmente le dan vueltas con una manivela al tornillo sin fin y poco a poco va girando la corona y ellos se van desplazando, subiendo, bajando esa plataforma. Bien. Entonces, voy a ilustrarles este es el tornillo sin fin corona que normalmente ustedes observan. Si ve la forma geométrica del tallado de la corona, que no es sobre una superficie cilíndrica, sino hacen una cavidad a la corona para que pueda tener un mejor acople el tornillo sin fin. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se forma ese par de engranes. Y el movimiento siempre va a entrar por el tornillo sin fin, nunca va a entrar por la corona. Entonces, el tornillo sin fin es el elemento conductor y la corona va a ser el elemento conducido. Y tenemos el sistema piñón-cremallera, ¿sí? Que es el otro mecanismo que genera un movimiento de entrada, el piñón, y me vamos a mover la cremallera con un movimiento de lineal. Esto es muy utilizado en algunos sistemas de dirección de algunos automotores, en los sistemas de avance de los carros longitudinales y transversales de las máquinas de herramientas. Es muy utilizado este tipo de sistema. Habíamos hablado de un parámetro importante que se involucra en las ruedas de engrane, que son los módulos. Entonces, hablamos de módulos normalizados. Los módulos normalizados, en este caso, que están en unidades del sistema métrico, vienen del 1 hasta el 40 en esos rangos que ustedes observan ahí. 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para determinar el diámetro primitivo de un engranaje, por ejemplo, el engranaje tiene 20 dientes, podemos decir que si tiene módulo 2, el diámetro primitivo sería de 40 milímetros. Eso nos va a permitir tener una identidad del tamaño de ese engranaje. Entonces ya podemos tener un referente de el tamaño de los engranajes en función del módulo. Entonces tenemos unos módulos preferenciales y unos módulos opcionales. Normalmente trabajamos con los módulos preferenciales, que son los que nos permiten determinar comercialmente, digamos, los más conocidos.
en su mercado podemos encontrar ruedas de engrane con módulos estándar, que son los que nos permiten seleccionar para hacer un ensamble de pares de engrane. Entonces, las relaciones de transmisión las podemos identificar de acuerdo a lo que hemos planteado, es decir, las posiciones de los ejes donde están ensambladas las diferentes ruedas de engrane. Si hablamos de ruedas de engrane que están montados en ejes paralelos, podemos llevar a cabo relaciones de transmisión entre 1 y 8. Aquí hay algo importante que deben tener ustedes en cuenta cuando diseñen una tren de engranajes para transmitir movimiento. Entonces, en el diseño cinemático de trenes de engranajes de ejes fijos, ¿sí? Estamos hablando de ejes fijos. Más adelante vamos a hablar de trenes de engranajes de ejes móviles o trenes epicirculares. Se deben tener en cuenta varias consideraciones de diseño en la cinemática del movimiento. Es decir, ustedes van a determinar el número de ruedas, es decir, cuántas ruedas nos van a formar tantos pares de engranes que han de constituir precisamente el tren de engrane que vamos a diseñar y a seleccionar para transmitir el movimiento y la potencia. A su vez, vamos a determinar el número de dientes de cada una de las ruedas para poder llevar a cabo esa relación de transmisión. Ustedes se dieron cuenta que para determinar el par de engrane, la relación del par de engrane, pues debemos conocer el número de dientes de la rueda conductora y el número de dientes de la rueda conducida. Esa transmisión de movimiento a través de un tren de engrane, pues nos va a permitir dar respuesta a algunos requerimientos, como es transmitir movimiento entre las dos ruedas. Y si esas dos ruedas están separadas, pues debemos dimensionarlas. Debemos conocer si el eje de una rueda con respecto al otro son ejes paralelos, son ejes que se cortan o ejes que se cruzan. Tener en cuenta si el sentido de rotación de la rueda de entrada, rueda conductora, y el eje de salida va a tener el mismo sentido de rotación o sentido contrario. Vamos a transmitir una relación de velocidades entre los ejes de tal manera que en lo posible se utilicen el menor número de ruedas por efectos de costos, de funcionamiento, de mantenimiento. Siempre debemos utilizar ruedas de engrane estándar, ya vimos los módulos, de tal manera que nos permita conseguirlas fácilmente en el mercado y transmitir unas relaciones de velocidades de forma correcta, de forma precisa para seleccionar precisamente esas ruedas de engrane. Entonces, ¿qué factores nos pueden influir en el diseño de un tren de engrane? Entonces, está en una primera etapa la relación de velocidad y el sentido de rotación del eje de salida. Entonces, siempre vamos a requerir, nos van a decir, el eje de entrada va a girar a tantas revoluciones por minuto y el eje de salida necesitamos que gire a determinadas velocidades, ¿sí? Puede ser una sola velocidad o varias velocidades, y a su vez nos van a decir en qué sentido debe girar el eje de salida con respecto al eje de entrada. Vamos a determinar también el número de engranajes, es decir, la solución más óptima que podemos tener en una aplicación de trenes de engranaje, pues es aquella que va a tener menos ruedas de engrane. Pero hay situaciones de trenes de engranajes que requieren más ruedas de engrane y pues eso es viable y se acepta precisamente como una solución, pero la mejor solución es que haya ruedas de engrane, menos ruedas de engrane, que haya uniformidad, es decir, que el número de dientes de las ruedas que conforman esa transmisión de trenes de engrane pues sea muy homogénea
y no tener variedad de ruedas de engrane con diferentes números de dientes. También es importante el uso de engranajes comerciales, es decir, utilizar ruedas de engrane que estén estandarizadas con módulos estandarizados, y hay algo importante. El número de dientes de las ruedas de engrane debe estar en un rango entre 12 dientes y máximo 200 dientes. Entonces no podemos escoger ruedas de engrane que tenga 4 dientes, que tenga 8 dientes, que tengan 20.5 dientes. Siempre vamos a tener ruedas de engrane con números enteros, y en lo posible no tener ruedas de engrane de más de 200 dientes. ¿Por qué? Porque eso, si tenemos una rueda de 200 dientes y tiene módulo 1, pues vamos a tener una rueda que va a tener un diámetro primitivo de 200 milímetros, que es aproximadamente 20 centímetros de diámetro primitivo. Entonces ya es una rueda de un tamaño grande, y en lo posible eso nos va a quitar mucho espacio. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta dentro del diseño de los trenes de engranaje es mantener una relación uniforme de los engranajes. Es decir, la relación es, cuando tenemos un par de engranes, es la relación que hay de la rueda conductora sobre la rueda conducida, y esas relaciones de transmisión deben estar en un promedio entre 4 a 7, 8 relación de transmisión. En casos excepcionales puede llegar hasta 10, hasta 12. ¿Sí? Eso con el fin de evitar desgastes excesivos, ruidos y roturas. ¿Sí? Entonces, siempre, digamos, el punto óptimo de la relación de transmisión para ruedas de engrane es entre 4 y 7. ¿Sí? Pueden estar por debajo de 4 o pueden estar por encima de 7, pero en casos excepcionales. Con relación a los requisitos de montaje, entonces deben tener en cuenta el calculado para el número de ruedas y el número de dientes de cada una, para que eso nos va a permitir dimensionar la distancia entre ejes y el tamaño del tren y las disposiciones de las ruedas en el mismo tren de engranaje. Entonces, el espacio, cuando hay un espacio limitado, pues ahí es donde vamos a empezar a identificar el tamaño de las ruedas de engrane, para que no nos ocupe un tamaño muy grande y podamos ubicar ese tren de engranaje en el espacio que nos han dispuesto para transmitir el movimiento. Entonces, aquí miramos lo relacionado con transmitir movimientos en ejes paralelos, que lo podemos hacer en relaciones de transmisión. Hablan de 1 a 8, máximo 10, pero teniendo las recomendaciones que les he planteado, pues busquemos un rango entre 4 y 7, que es un rango de relación de transmisión de diseño recomendable. ¿Qué tipos de engranajes podemos utilizar? Entonces podemos utilizar engranajes simples con cambio de sentido de rotación, ¿sí? Es decir, si utilizamos engranajes, pares de engranajes con contacto externo, pues va a haber un cambio de sentido de rotación en cada una de las pares de engrane. Y si utilizamos engranajes de contacto interior, pues lógicamente se va a mantener la misma rotación del engranaje de entrada con respecto al engranaje de salida. Podemos también utilizar ejes coaxiales como trenes planetarios, que ya los vamos a observar de qué se tratan, o algunas combinaciones de trenes de ejes móviles con trenes de eje fijo. Cuando tenemos la relación entre de ejes de los engranajes que se intersectan, podemos manejar relaciones entre 1 y 6, y si hay esa relación mayor entre 6 y 40, pues debemos utilizar precisamente
pares de engrane y diseñar trenes de engrane para poder llegar al eje de entrada con respecto al eje de salida. Utilizamos engranajes sencillos, engranajes cónicos entre ejes paralelos. Podemos utilizar engranajes cónicos o de tornillo sin fin corona para hacer un tren de engranajes entre ejes paralelos. Si tenemos un requerimiento de ejes perpendiculares o ejes que se cruzan y la relación de transmisión va a estar del orden de 1 a 20, podemos utilizar engranajes helicoidales. Si hay una relación mayor, entre 20 y 60, utilizamos tornillos sin fin. Lógicamente que todo esto va a estar referenciado si necesitamos plantear varios ejes para transmitir ese movimiento, porque normalmente cuando tenemos esa relación de transmisión muy grande, pues no lo podemos hacer con un solo sistema o un solo par de engranes, sino tenemos que diseñar un tren de engranajes que nos permita llevar a cabo esa relación de transmisión. Bien, entonces, ¿qué son los trenes de engrane? Entonces, los trenes de engrane, pues precisamente van a estar conformados por pares de engrane. Un par de engrane es una rueda conductora y una rueda conducida montados sobre diferentes ejes. En este caso, tenemos un tren de engrane en ejes paralelos, por donde entra el movimiento. Aquí tenemos el motor. En el motor está montado el eje, tenemos una rueda conductora que está montado sobre el mismo eje del motor, por consiguiente tiene la misma velocidad de rotación del motor, le está transmitiendo movimiento a esta rueda de engrane de color amarillo de mayor diámetro. Esa rueda de color amarillo de mayor diámetro está montada sobre un eje y sobre ese eje está montada una rueda de engrane de menor tamaño de color amarillo y el eje de salida es la rueda de engrane de mayor tamaño de color gris. Entonces, si yo les preguntara la velocidad de rotación del motor, por ejemplo, si está girando a 1800 revoluciones por minuto, la velocidad de salida del eje va a ser mayor a 1800 revoluciones por minuto o menor a 1800 revoluciones por minuto. Escucho opiniones. ¿A qué velocidad se giraría la rueda gris de mayor tamaño, que es el eje de salida, va a girar a una velocidad menor o mayor a la rueda gris de menor tamaño de entrada? No le pongamos valores, hablemos de mayor o menor velocidad de rotación. ¿A una menor? ¿Ah? Menor, ¿por qué menor? Porque de la pequeña a la amarilla grande, ahí se está reduciendo la velocidad. Y la pequeña amarilla tiene la misma velocidad que la amarilla grande. Entonces, sí, ahí estaría disminuyendo aún más la velocidad. y entonces estaría aún girando el eje de salida a una velocidad menor que la velocidad de entrada, en este caso del motor. ¿Sí? Bien. Tenemos los engranajes o los trenes de engranajes epicicoidales o de ejes móviles o planetarios. Esos engranajes, perdón, esos trenes de engranaje me van a permitir generar reducciones en espacios muy compactos, ¿sí? O amplificaciones en espacios muy compactos. Y ahí es lo que nosotros conocemos como los reductores de velocidad o los amplificadores de velocidad. Estas aplicaciones normalmente se dan en aquellos diferenciales, ¿sí? En aquellos reductores de velocidad o, por ejemplo, en las cajas de velocidades automáticas de los automotores se ve este tipo de aplicación. Entonces, están conformados ¿por qué?
están conformados por una rueda de mayor tamaño, ¿sí? Que normalmente puede actuar como una rueda fija, ¿sí? Con una corona de mayor tamaño. Hablamos de unas ruedas, si las comparamos con el sistema solar y definimos que el Sol es el eje, el engranaje verde, y pues alrededor del Sol están girando los planetas, ¿cierto? Entonces los colores, las ruedas de engrane de color celeste serían los planetas y los podríamos denominar planetarios. También podemos hacer la comparación con el sistema de que si la Tierra es el engranaje de color verde, pues alrededor de la Tierra están girando los satélites y los elementos, las ruedas de engrane celeste serían las ruedas satélites que tiene este sistema de trenes de ejes móviles. Entonces, hay que tener claridad con la denominación y dependiendo cómo estemos observando ese tren de engrane. Entonces, la rueda que está sobre un eje fijo, que es la rueda de engrane de color verde, le va a transmitir movimiento a las ruedas planetarias, ¿cierto? O satélites, dependiendo de cómo lo estemos observando. Nos va a generar un movimiento. Entonces, las ruedas de color celeste van a girar sobre su propio eje y con este elemento de color verde, que lo vamos a llamar el brazo, van a girar en la periferia de la corona, que es la de color rosado, y sobre la rueda verde. Entonces va a girar sobre su propio eje y sobre la periferia de la corona y sobre la periferia de el elemento de color verde. Entonces, este movimiento final que vamos a obtener del sistema de trenes epicycloidales va a estar en función del movimiento del brazo, que es que me tiene articulado los planetarios para moverlos sobre una periferia. Entonces, aquí se utilizan mucho para amplificación o reductores de velocidad en espacios muy compactos. Bueno, otra aplicación que vemos de los trenes de engranajes de ejes fijos son las cajas de velocidades manuales de los automotores, las cajas de velocidades de las máquinas herramientas, donde van a estar conformados normalmente por ruedas de engranes de dientes inclinados o ruedas de engranes de dientes helicoidales que nos van a transmitir mayor potencia, son más silenciosas y nos permiten precisamente generar ese tipo de transmisión de movimiento. Entonces, yo les pregunto cómo transmitimos movimiento, por ejemplo, si vamos en un automotor y para arrancar, pues normalmente siempre utilizamos una relación de mayor potencia, pero menos velocidad. Al tener mayor potencia, pues nos va a dar mayor torque y por eso el vehículo al arrancar necesita una mayor transmisión de torque, es decir, una mayor generación de potencia, pero a una baja velocidad. A medida que vamos avanzando con el automotor por su peso, por su inercia, por el tipo de topografía por donde estemos transitando, si vamos en un terreno plano, en una vía que estamos descendiendo, pues vamos a necesitar menos potencia, pero más velocidad y por eso vamos aumentando, cambiando de una primera velocidad a una segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta velocidad, donde nos va a generar mayor velocidad, pero menor potencia. Y si vamos en una pendiente, en el caso contrario, vamos a necesitar una mayor potencia, bajamos velocidad porque el carro a altas velocidades pues, nos va a demandar una mayor potencia y por eso nos regresamos a un cambio de velocidades de mayor potencia y menos velocidad. Entonces las cajas de velocidades nos van a permitir eso.
Otro aspecto importante es que cuando generamos el proceso de transmisión de movimiento a través de las diferentes pares de engrane, ¿cómo se generará esa transmisión de movimiento al interior? ¿Quién me puede comentar al interior, quiénes son los que se mueven al interior de una caja de velocidades de automotor? Se mueven los ejes, se mueven las ruedas de engrane cuando a través de la palanca de cambio yo muevo la horquilla. ¿Qué es lo que desplaza la horquilla al interior de una caja de velocidades? ¿Quién nos puede ilustrar sobre el tema? Sería el embrague, ¿no? El embrague me permite generar un proceso de sincronización. Cuando yo embrago, permito mover la horquilla, que es la palanca de cambios, y esa horquilla al interior de la caja de velocidades, ¿qué me está moviendo? ¿Mm? ¿Qué me movería? De pronto ustedes han tenido la experiencia cuando van manejando un automotor y escuchan un ruido así como fuerte cuando entra un cambio de uno a otro, o no entra el cambio. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? ¿O cómo se da ese fenómeno? Moviendo, o sea, mueve un eje, ¿no? ¿Cómo? Un eje, ¿no? ¿Qué pasa con el eje? O sea, cuando muevo la palanca de cambio, mueve un eje, ¿no? Con su engranaje. Mueve un eje. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Que se mueve un eje cuando muevo la palanca de cambios, o qué se mueve? Entonces voy a ilustrarlos con un videito como para que identifiquen qué es lo que puede estar sucediendo con precisamente con ese tipo de velocidades, de transmisión de movimiento de esas cajas de velocidades. Ahí están observando la imagen de un video. Sí, pero creo que no tiene audio, profe. ¿Cómo? Sí, pero creo que no tiene audio. Ah, no, es que está quieto, ya lo pongo a funcionar. Entonces, en ese video se va a observar unos elementos mecánicos que tienen las cajas de velocidades. Esos elementos mecánicos que tienen las cajas de velocidades se llaman sincronizadores. Esos sincronizadores son los que permiten precisamente que con la horquilla de la palanca de cambios, ¿sí? Al mover estas horquillas, lo que estoy buscando es que se genere la sincronización de los pares de engrane. Esos pares de engrane que ustedes observan aquí son los pares de engrane que me van a generar las diferentes velocidades, y esos pares de engrane siempre van a estar funcionando, girando. ¿Qué es lo que me permite entrar en una primera velocidad, en una segunda velocidad, en una tercera velocidad? El movimiento de la horquilla cuando mueve los sincronizadores y unos manguitos que son los que engranan con una periferia que tienen los engranajes, ¿sí? Que me transmite movimiento. Entonces vamos a observar cómo es que se genera ese proceso. Voy a ir adelantando un poquito como para centrarnos en lo que es.
Bueno, entonces ahí ustedes observaron cómo transmitimos movimiento y qué dificultades tendría transmitir movimiento en una caja de velocidades si desplazamos los engranajes. Sería algo estruendoso, un ruido, y permanentemente se estarían partiendo los engranajes, ¿sí? Entonces, debido a eso, ¿qué es lo que se hace? Las cajas de velocidades, las ruedas de engrane van a estar fijas sobre cada uno de los ejes, están ensamblados esos pares de engranaje, están girando permanentemente, y lo que se utiliza son los sincronizadores que nos permiten, normalmente los sincronizadores son fabricados en un material más blando, de que nos soporta fricción, normalmente son en bronce con materiales aleados, y normalmente cuando una caja de transmisión está funcionando mal, que no entra la primera, la segunda, la tercera, pues las fallas iniciales se presentan en los sincronizadores, en ese sistema que permite precisamente enlazar las velocidades. Entonces, de esa manera podemos transmitir movimiento con el sistema de embrague, con el funcionamiento de la palanca que mueve las horquillas y nos mueven las diferentes dispositivos de sincronización para poner en marcha con respecto al eje de salida los pares de engranes que ya están articulados, ensamblados y están girando permanentemente. Y ustedes se dieron cuenta que para el movimiento de reversa, pues el vehículo tiene que estar detenido. No podemos estar en marcha en primera, segunda, tercera y cuarta y embragar en reversa, porque lógicamente ahí se va a presentar una falla catastrófica de la caja de velocidad. Entonces, es importante tener claro ese tipo de cómo se está ensamblando precisamente cómo está ensamblando precisamente el movimiento. Bueno, vamos aquí a ilustrarlos. Entonces, aquí vamos a observar una caja de velocidades donde se inicia con la primera velocidad, que es la velocidad más baja, ¿cierto? Y ustedes observan que está entrando movimiento por el engranaje de menor diámetro, lo transmite a un engranaje de mayor diámetro, y la salida, el eje de salida está saliendo por una rueda de mayor diámetro. Entonces ahí estamos generando una velocidad, en este caso una caja de velocidades, la velocidad, la primera, que es una velocidad de rotación de salida menor. Viene una velocidad que es una velocidad ya de mayor velocidad. Profe, disculpe, no se le ve la presentación. Ya les conecto. Ahí tenemos una salida de mayor velocidad. Entonces, el eje de entrada pues va a tener la misma rueda de engrane, se conecta con la rueda de engrane de amarillos que están en otro eje paralelo, y la salida ya no va a ser por el engranaje de mayor tamaño, sino por un engranaje de menor tamaño. Entonces, el eje de salida va a tener una mayor velocidad de rotación.
Y viene el movimiento de cambio de sentido de rotación del eje de salida con respecto al eje de entrada. Entonces, aquí entramos el movimiento por un engranaje pequeño, lo transmitimos al eje donde están las ruedas amarillas y sacamos el movimiento por la rueda de mayor tamaño, que va a ser un movimiento de potencia, pero a diferencia de la primera velocidad, aquí el eje de salida va a girar en sentido contrario al eje de entrada. ¿Cómo se logra eso? Utilizando un engranaje intermediario o ruedas parásitas que se denominan. Esas ruedas intermediarias normalmente, ¿qué hacen? No modifican la cinemática de movimiento, sino simplemente interfieren para cambiar el sentido de rotación. Y en este caso se aplican para cambiar el sentido de rotación del eje de salida y por eso tenemos la velocidad de reverso. Aquí tenemos otro Entonces vamos a observar un tren de ejes móviles. ¿Sí lo están observando? Entonces, tenemos un tren de ejes móviles. Si ustedes observan, los engranajes amarillos se están moviendo en la periferia del engranaje naranja y el engranaje gris. Y este elemento verde normalmente lo denominamos el brazo que mueve a los engranajes amarillos. Los engranajes amarillos giran sobre su propio eje, son ejes móviles porque están cambiando de posición y se están desplazando sobre la periferia de los otros engranajes. Entonces, ese tipo de engranajes, de trenes de engranajes, son denominados trenes epicycloidales o trenes de ejes móviles, que van a tener una cinemática de movimiento de unas expresiones diferentes a las que trabajamos con los trenes de engranajes de eje fijo. ¿Sí? Y viene una aplicación muy importante que se utiliza en los automotores, sobre todo en los automotores es más visible, aquellos automotores que tienen la tracción en la parte trasera, y son los diferenciales. Entonces, ese sistema, ¿qué me permite? Que en el eje verde va montada las dos ruedas traseras y cuando va el vehículo transitando por una vía normal, digamos una recta, llámese una recta plana, una recta en ascenso, una recta en descenso, pues las ruedas van girando con la misma rotación en cada una de las ruedas.
Y estos elementos, estos planetarios, ese diferencial que son ruedas cónicas, que pueden ser ruedas cónicas de dientes rectos, ruedas cónicas de dientes inclinados o ruedas cónicas de dientes helicoidales, me van a permitir transmitir el movimiento con esta speed y corona, que es donde aquí viene el movimiento de la caja de velocidades, en este engranaje cónico celeste, de eje celeste, lo transmite a esta rueda cónica hipocicloidal de color gris, y van a transmitir el movimiento a esta diferencial. Entonces, cuando el vehículo está transitando de manera lineal, pues no hay inconveniente, pues las dos ruedas giran en el mismo sentido a la misma velocidad. Pero cuando un automotor va a dar una curva, ¿sí? Entonces viene la aplicación para ese diferencial de un bloqueo. Ese bloqueo se aplica para bloquear la rueda que está más cerca al radio de giro del vehículo. Entonces, por ejemplo, si el vehículo está girando, el radio de curvatura está en la parte derecha de sus pantallas del computador, la rueda que está más cerca al radio de giro disminuye la velocidad y se acumula la potencia y la energía para transmitirla a través de este diferencial a la rueda que está más distante del radio de giro de la curvatura. Entonces, aquí se observa que la rueda que está al interior del radio de giro se detiene y la otra rueda aumenta la velocidad. Eso permite que el automotor en una curva gire normalmente cuando se hace una conducción normal, las ruedas al ojo humano, al ser vistas por el ojo humano, pues una rueda se va a disminuir, la rueda que está más cerca del radio de giro va a disminuir su velocidad y la otra rueda va a aumentar su velocidad. Y eso me permite que no nos suceda como cuando vamos al supermercado y llevamos un carrito para echar las cosas que compramos y vamos a girar, nos damos cuenta que difícilmente podemos dar un giro fácil. Entonces, este sistema diferencial ha permitido en la industria automotriz y en muchas otras aplicaciones generar esa curvatura sin llevar a cabo trastornos en el movimiento de ese tipo en los automotores. Entonces, esto nos permite que se emplee para conseguir la potencia del motor y transmitirla a las dos ruedas motrices, y estas pueden generar a diferentes velocidades en las curvas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos dar que los engranajes diferenciales transmitan el movimiento y nos permita llevar a cabo la transmisión del movimiento hacia el vehículo en una curva, que no se sienta de todas maneras un frenado y el vehículo no pueda transitar normalmente en una curva. Entonces, es una aplicación muy importante que se viene dando hace muchos años en los vehículos automotores. Bien. Entonces, ese tipo de... También tenemos otra aplicación en lo que tiene que ver con las ruedas de engrane, y son las bombas de engranajes que nos permiten transmitir movimiento a un fluido. Y por ejemplo está la aplicación de las bombas de aceite en los motores de combustión, que son los que me permiten enviar un caudal con una presión a los sistemas de lubricación de los motores, y eso lo hacemos mediante unas ruedas de engrane. Entonces, una rueda de engrane me permite tener
un volumen de fluido, en este caso aceite, que lo bombea a través de los circuitos de lubricación a una presión como tal. Entonces son otras aplicaciones que tenemos. Y esta es la diferencial que estábamos hablando, donde en una marcha normal pues los dos ejes van a girar en el mismo sentido y cuando vamos a tener una curva, pues el eje que está más cercano al radio de curvatura va a disminuir su velocidad, se transfiere la energía y la potencia al eje que está más distante del radio de curvatura y va a aumentar la velocidad. Y de esa manera podemos transitar un vehículo sin ningún inconveniente. Bien, entonces esto que hemos visto en la clase anterior con la de hoy, pues nos da un contexto de todo lo que podemos aplicar con las diferentes ruedas de engrane para poder llevar a cabo precisamente el análisis cinemático de los diferentes aplicaciones que podemos encontrar en la transmisión de movimiento. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar y vamos a tener unos trenes de engranaje. Entonces, como les comentaba en la clase anterior, vamos a representar los engranajes con un círculo o un rectángulo. Entonces, esos rectángulos y un círculo me están representando un engranaje y me están identificando que es el diámetro primitivo de ese engranaje. Entonces, esos engranajes van a estar montados sobre sus ejes van a estar montados sobre sus ejes. Aquí tenemos el eje A. Aquí tenemos el eje B, el eje C y el eje D respectivamente. Y tenemos el engranaje dos, el engranaje 3, el engranaje 4, el engranaje 5, el engranaje 6 y el engranaje 7 respectivamente.
Entonces, ahí tenemos un tren de engranajes que está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruedas de engrane. Y tenemos conformado pares de engrane. Los pares de engrane es el par de engrane que está formado por engranaje 2 y 3, por engranaje 4 y 5 y por engranaje 6 y 7 respectivamente. Nos piden que determinemos cuál es la relación de transmisión de ese tren de engranajes, ¿cierto? Es decir, cuál es la relación de transmisión entre la rueda conductora y la rueda conducida. ¿Sí? Entonces, de ese tren de engranajes estamos hablando de la relación que va a existir entre la rueda de entrada con respecto a la rueda de salida. Es decir, ¿cómo vamos a determinar esa relación de transmisión? Entonces, aquí vamos primero a identificar cuáles son las ruedas conductoras. Entonces, las ruedas conductoras, cuando hablamos de las ruedas conductoras van a tener una característica. Las ruedas conductoras son aquellas ruedas que reciben movimiento por el eje y lo transmiten por los dientes. ¿Cuáles serían entonces las ruedas conductoras bajo ese concepto? De que las ruedas conductoras son aquellas que reciben movimiento por el eje y lo transmiten por los dientes. Entonces, ¿cuáles serían las ruedas conductoras de acuerdo a la numeración que tenemos ahí? La 2, la 4 y la 6. La 2 le transmite movimiento a 3, ¿cierto? Entonces la 2, la 4 le transmite movimiento a 5 y la 6 le transmite movimiento a la rueda 7, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las ruedas conducidas? Entonces, ¿cuáles serían las ruedas conducidas? Si las ruedas conducidas, de acuerdo a la característica, son las ruedas que reciben movimiento por los dientes y lo transmiten por el eje. ¿Cuáles ruedas están recibiendo movimiento por los dientes y lo están transmitiendo por su eje? 3, 5 y 7. Entonces, hablamos de la rueda 3, la rueda 5, que es le transmite movimiento la rueda 4, la rueda 5, y la rueda 7, que es conducida porque la está moviendo la rueda 6, ¿cierto? Entonces, es importante identificar cuáles son las ruedas conductoras y cuáles son las ruedas conducidas para poder hacer un análisis cinemático de movimiento. Entonces, para poder determinar esta relación de transmisión de ese tren de engranajes que entra al movimiento por el eje A y está saliendo por el eje D, lo podemos hacer de dos maneras, es decir, ir determinando la relación de transmisión por cada par de engrane o determinar la relación de transmisión por todo el tren de transmisión de engranaje. Entonces, si lo vamos a hacer por cada par de engranes, entonces vamos a plantearlo. Entonces vamos a hablar de que la relación de transmisión de la rueda 2 con respecto a la rueda 3 es igual. ¿Cómo determinamos esa relación de transmisión del par de engranes de la rueda 2 con respecto a la rueda 3? ¿Cuál era la expresión que habíamos definido para esa relación de transmisión? ¿Los diámetros? No. ¿Qué expresión utilizamos para determinar la relación de transmisión en un par de engranes? Pues no son los diámetros, ¿no?
El número de dientes ¿Mm? también. ¿Cómo? El número de dientes. El número de dientes, ¿cierto? Entonces también lo podemos definir como el diámetro primitivo de la rueda 3 dividido en el diámetro primitivo de la rueda 2, ¿cierto? Y eso también es igual al número de dientes de la rueda 3 sobre el número de dientes de la rueda 2. Profesor, Señor, ¿hay algún problema en numerarlos desde el 1? ¿O porque no, empecé desde el 2? no, es que el 1, manteniendo lo que hemos visto durante todo el semestre, ¿el 1 qué significa? ¿El 1 para qué lo hemos utilizado? Para identificar qué. En cada uno de los mecanismos que hemos visto, ¿para qué hemos identificado el 1? ¿Quién me le recuerda a su compañero? ¿Te acuerdas cuando vimos los mecanismos de barras articuladas? El número 1, ¿qué nos identifica? ¿Mm? ¿Te acuerdas que hablábamos del eslabón fijo, de la armadura, de la estructura del mecanismo? Entonces el 1 siempre va a identificar la estructura del mecanismo, el eslabón fijo, ¿sí? La armadura. Entonces el 1 siempre lo vamos a dejar como para todo lo que es la estructura del mecanismo. Entonces para los trenes de engranajes, el 1 precisamente va a estar identificado como los soportes donde van anclados los ejes, es decir, el que le va a dar la estructura a ese mecanismo, ¿sí? Entonces tenemos claridad para mantener una homologación de numeración y por eso empezamos con el número 2, ¿sí? Y el 1 es el que me va a definir la estructura del mecanismo, la armadura, en fin. ¿Ok? Bueno, entonces la relación de transmisión para ese par de engranes de la rueda conductora, la rueda 2 sobre la rueda conducida, que es la rueda 3, va a ser igual al diámetro inversamente proporcional al diámetro primitivo de la rueda 3 sobre el diámetro primitivo de la rueda 2 y inversamente proporcional al número de dientes de rueda 3 sobre rueda 2. Entonces, de esa manera determinamos esa relación de transmisión de la rueda. Entonces, aquí vamos a entonces aquí podemos determinar que la velocidad angular del elemento 3 va a ser igual a la velocidad angular del elemento 2 multiplicado por el número de dientes de la rueda 2 dividido por el número de dientes de la rueda 3. ¿Cierto? Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera definición de la velocidad angular de la rueda 3. ¿Cómo determinamos la velocidad angular de la rueda 4? ¿A qué será igual? La velocidad angular de la rueda 4. La misma de 3, ¿no? Exacto. ¿Y por qué es la misma de 3? Porque está sobre el mismo eje. ¿Cómo? Porque está sobre el mismo eje, ¿no? Porque están montadas en el mismo eje. Entonces, la velocidad angular de la rueda 3 es igual a la velocidad angular de la rueda 4 porque están montadas en el mismo eje. ¿Listo?
Ahora, la velocidad angular de la rueda 5, ¿cómo la determinamos? Entonces, la velocidad angular de la rueda 4 sobre la velocidad angular de la rueda 5 va a ser igual inversamente proporcional a los diámetros primitivos o inversamente proporcional al número de dientes. Y eso nos va a determinar que la velocidad angular de 5 va a ser igual a la velocidad angular de 4 multiplicado por el número de dientes de la rueda 5 dividido en el número de dientes de la rueda 4. Si estamos despejando bien. Z4 sobre Z5. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces vamos acá, conocemos aquí y vamos a decir que la velocidad angular de la rueda 6 es igual a la velocidad angular de la rueda 5. ¿Por qué son iguales? Porque están montadas en el mismo eje, ¿cierto? Y la velocidad angular de 7 la vamos a determinar como la velocidad angular de 6 sobre la velocidad angular de 7, que es igual inversamente proporcional a los diámetros primitivos e inversamente proporcional al número de dientes. Y aquí podemos despejar la velocidad angular de 7, que va a ser igual a la velocidad angular de 6, que multiplica el número de dientes de 6 dividido en el número de dientes de 7. Listo. Entonces, si tenemos ya la velocidad angular de 7 y la velocidad angular de 2, que es la velocidad de entrada, pues ya podemos... Profesor, Señor, yo tengo una duda con respecto pues a los análisis que se le han hecho a diferentes mecanismos, por ejemplo los de barras o estos que son de trenes de engranajes. ¿Este es el único método para poder hacerlo o hay otro? Porque pues no sé si este sea el mismo que enseña el profesor Isnaldo, que sí, él también enseña algo de engranajes no, de esto. pues ahí este es un método más sencillo, digamos, de entender el análisis cinemático de movimiento, cómo determinar, aquí lo estoy explicando, vamos a hacerlo por pares de engranes para poder determinar la relación de ese tren de engranes, ¿sí? Pero Entonces, sí es el mismo o similar, ¿cierto? Sí, es como... sí, exacto, digamos, es la forma de plantearlo para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Ustedes consultan, digamos, la bibliografía que yo les di, pues ellos allá trabajan con algunos con otra metodología diferente, pero se llega al mismo objetivo, ¿sí? Que es determinar precisamente, estamos hablando de trenes de engranajes fijos, ¿no? Que es diferente cuando planteemos el análisis cinemático para trenes de engranajes móviles o trenes hepicicoidales. Veo, ya, sí. ¿Sí? Entonces, si ya conocemos la velocidad angular del elemento 2 de la rueda 2 y conocemos la velocidad angular del elemento 7 de la rueda 7, pues ya podemos determinar cuál es la relación de transmisión de ese tren de engranajes. ¿Sí? Aquí lo hicimos paso a paso por cada uno de los pares de engranes. También lo podemos plantear, por ejemplo, si vamos a determinar la velocidad angular, la relación de transmisión de la rueda 2 con respecto a la última rueda, que es el tren de engranajes,
Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Como es inversamente proporcional las relaciones de transmisión con respecto a el número de dientes, ¿cierto? Y en el numerador tenemos es la relación de la velocidad de rotación de la rueda conductora. Entonces, esta expresión la podemos plantear como el producto del número de dientes de las ruedas conducidas dividido en el producto del número de dientes de las ruedas conductoras, ¿sí? Entonces, de esta manera lo podemos plantear de manera general, ¿sí? Y aquí hay algo importante a tener en cuenta, es cómo un movimiento está entrando por una rueda, ¿sí? Y cómo está saliendo. Entonces, por ejemplo, la rueda La rueda 2 está girando en este sentido. ¿En qué sentido giraría la rueda 3 si el contacto es externo? Contrario. En el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, esta rueda 3 giraría en este sentido, ¿sí? Vamos a utilizar estos símbolos. Entonces, si esta gira en este sentido, esta está girando en este sentido, esta va a girar en este sentido. ¿La rueda 4 en qué sentido girará? Si están girando en el mismo eje, ¿en qué sentido girará? El mismo que la 3. En el mismo sentido de la 3, correcto. La rueda 5. En sentido contrario. En sentido contrario. La rueda 6 va a girar en el mismo sentido que la rueda 5 y la rueda 7 girará en sentido contrario a la rueda 6. Listo. Ese sería el sentido de rotación. Entonces, cuando la rueda 2 gira en este sentido y la rueda 3 está girando en sentido contrario, aquí vamos a tener una razón de dientes negativa. ¿Por qué negativa? Porque el eje de entrada está girando en sentido contrario al eje de salida. Entonces vamos a tener una razón de dientes negativa. Es importante tener en cuenta eso porque cuando reemplazamos valores numéricos en una expresión, pues debemos tener en cuenta el sentido de rotación para que nos dé de manera correcta cuál es la cinemática de movimiento de ese tren de engranaje.
Y cuando estamos girando en el mismo sentido, ¿sí? Es decir, cuando una rueda de engrane gira en el mismo sentido, y esto se da cuando tenemos un contacto interno, ¿sí? Tenemos dos ruedas de engrane, es decir, la rueda de engrane, este de mayor tamaño va a girar en este sentido y la rueda de menor tamaño va a girar en el mismo sentido. Y esto nos va a generar una razón de dientes positiva. Aquí nos genera una razón de dientes negativa. Entonces, cuando el eje de entrada gira en el mismo sentido del eje de salida, vamos a tener una razón de dientes positiva. Y cuando el eje de entrada gira en sentido contrario al eje de salida, vamos a tener una razón de dientes negativa. Entonces, eso que estamos hablando hay que tenerlo en cuenta cuando ya estemos aplicando las expresiones cinemáticas en el desarrollo de los diferentes trenes de engranaje. Entonces, retomando la relación de transmisión para este tren de engranajes que está conformado desde la rueda 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a determinar la relación de transmisión del tren de engranajes, que es la velocidad angular de la rueda conductora que es la rueda 2, sobre la rueda final, que es la rueda 7. Entonces nos dice que es el producto del número de dientes de las ruedas conducidas. ¿Cuáles son las ruedas conducidas? Entonces ya las hemos definido aquí arriba. Entonces hablamos del número de dientes de la rueda 3 por el número de dientes de la rueda 5 por el número de dientes de la rueda 7. Todo eso lo dividimos por el producto de las ruedas conductoras. El número de dientes de las ruedas conductoras, entonces el número de dientes de la rueda 2 por el número de dientes de la rueda 4 por el número de dientes de la rueda 6. Y ahí tenemos esa relación de transmisión que si le colocamos valores numéricos al número de dientes, podemos determinar de una forma numérica esa relación de transmisión. ¿Qué razón de dientes nos da en ese tren de engranajes de acuerdo a lo que hemos comentado? ¿Nos da una razón de dientes positiva o negativa y por qué? ¿Es positiva o negativa y por qué? El eje de entrada está girando, visto desde la pantalla, está girando en sentido horario. Y el eje de salida, que es el eje D, está girando en sentido antihorario. ¿La razón de diente es positiva o negativa? ¿Quién me dice? Si están girando en sentido contrario, ¿la razón de diente es positiva o negativa? ¿Ah? ¿Positiva o negativa? Es negativa, entonces la razón de diente es negativa, porque están girando en sentido contrario, ¿cierto? ¿Cómo modificamos este tren de engranajes que está planteado si queremos que el eje de salida D gire en el mismo sentido del eje de entrada? Es decir, que el eje D gire en el mismo sentido del eje de entrada, que es el eje
¿Qué plantearían ustedes que podríamos hacer? ¿Puedo repetir, profe? ¿Cómo? Profe, ¿Puedo repetir lo que dijo? haríamos un engranaje de este tipo para ya sea 3, 4, 5 o 6. ¿En dónde colocarían un engranaje? O sea, podría ser en 3, 4, 5, 6, cualquiera de los dos. 3, 4, 5, 6, por eso, pero usted me está hablando de 3, 4, 5, 6. ¿Exactamente en dónde lo ubicarían? En 4 o en 6 para colocarlo interno, o sea, hacer... Por eso, ¿cómo tendrían con quién estaría ensamblando para formar el par de engrane? ¿Mm? ¿En dónde lo ubicarían? Profe, ¿puede repetir qué es lo que está preguntando? Bueno, No la escuché. tenemos el tren de engranajes que está conformado por las ruedas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y que están montados sobre los ejes A, B, C y D. De acuerdo al análisis cinemático que hemos determinado, nos damos cuenta que ese tren de engranajes, el eje A, que es donde está montada la rueda número 2, está girando en sentido horario. Y ese tren de engranajes, que el eje de salida es el eje D, donde está montada la rueda de engrane número 7, está girando en sentido antihorario. Es decir, nos presenta una razón de dientes negativa. Queremos que el eje de salida, el eje D, gire en el mismo sentido del eje de entrada, es decir, en el mismo sentido del eje A, es decir, que el eje D gire en sentido horario. ¿Qué debemos hacer? Se podría colocar un engranaje entre 6 y 7. Colocar un engranaje entre 6 y 7. Al colocar un engranaje entre 6 y 7, ¿qué nos va a permitir? Entonces, coloquemos un engranaje entre 6 y 7. Entonces, vamos a colocar aquí un engranaje. Ese engranaje, pues lógicamente va a tener su eje. Vamos a llamar ese eje el eje E. Entonces, si hacemos el análisis que veníamos con el sentido de rotación, el engranaje, vamos a llamar el engranaje 8. El engranaje 8, ¿en qué sentido giraría? Antihorario. ¿Ah? Antihorario. ¿Quién mueve al engranaje 8? 6. 6, ¿cierto? Entonces, el engranaje 8 va a girar en ese sentido. Y el engranaje 7, vamos a ponerle otro tono. Giraría en ese sentido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿qué sucede?
habíamos determinado la relación de transmisión del tren de engranaje, es decir, la velocidad de rotación del eje 2, del eje A sobre la velocidad de rotación del eje D. Es decir, está entrando el movimiento por el eje A que mueve la rueda 2 y está saliendo el movimiento por el eje D que mueve la rueda 7. Si determinamos esa relación de transmisión, ¿sí?, que es la velocidad angular de 2 sobre la velocidad angular del engranaje 7, vamos a determinarla. Nos dice que es el producto del número de dientes de las ruedas conducidas. Entonces, las ruedas conducidas, ¿cuáles son? Entonces, tenemos la rueda 3 que multiplica a la rueda 5, ¿cierto? Que multiplica ¿a cuál más? A la 8. A la rueda 8. Y multiplica ¿a cuál más? A la rueda 7. ¿Cierto? Esas serían las ruedas conducidas. Y esas ruedas conducidas van a estar divididas sobre las ruedas conductoras. ¿Las ruedas conductoras cuáles son? La rueda 2 que multiplica a la rueda 4, que multiplica a la rueda 6 y que multiplica a ¿cuál otra rueda? Hablando de ruedas conductoras. ¿Mm? 6 me está conduciendo a 8, ¿cierto? Entonces 6 es conductora y 8 conducida. ¿Quién me está conduciendo a 7? 8. 8. Entonces, la rueda 8 es una rueda conductora también. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, ¿qué observan en esta expresión? Y esta razón de dientes es positiva, ¿cierto? Porque el eje de entrada está girando en el mismo sentido del eje de salida. Pero ¿qué observan ustedes con relación a la rueda 8? Entonces, la rueda 8, es una rueda intermedia o parásita que modifica el sentido de rotación, pero no cambia la relación de transmisión. ¿Y por qué no cambia la relación de transmisión? Porque si ustedes observan, en la expresión de arriba, tenemos aquí Z8. Tenemos aquí Z8 y tenemos aquí Z8. Eso lo podemos cancelar. ¿Sí?
Y nos damos cuenta que la relación de transmisión que habíamos determinado acá es exacta la misma que calculamos acá. Es decir, las ruedas intermediarias solamente se utilizan y van a interferir es en el cambio de rotación del movimiento, mas no interfieren en la cinemática del movimiento, ¿cierto? Entonces, ese es el aspecto importante a tener en cuenta, que las ruedas intermediarias o parásitas no modifican la cinemática de movimiento, es decir, la relación de transmisión, pero sí modifican el sentido de rotación de los elementos. Entonces, ese es un aspecto importante a tener en cuenta en la transmisión de movimiento cuando queremos generar un sentido de rotación diferente. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Si el tamaño de la rueda 8, si tomamos una decisión de utilizar una rueda intermediaria para cambiar el sentido de rotación, ¿cuáles serían los aspectos técnicos de diseño a tener en cuenta para utilizar esa rueda en cuanto a el tamaño, en cuanto al número de dientes? ¿Qué recomendarían ustedes? Que el número de dientes de 8 sea igual al de 7. ¿El número de dientes de 8 sea igual a qué? Al de 7. Al de 7. ¿Por qué al de 7? Y no Que, al de 6, al de 5, al de 4, al de 2. Porque si es igual que 7, se mantiene la relación de velocidades que había entre 6 y 7. Y como tiene el mismo número de 7, la relación entre 8 y 7 sería de 1. Sí, pero bueno, está bien ese análisis, pero nos está interesando es la relación de transmisión final. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Es utilizar como rueda 8 o rueda intermediaria una rueda pequeña, es decir, que tenga el mismo número de dientes de la rueda más pequeña de ese tren de engranajes, por cuestiones de costo, por cuestiones de mantenimiento, ¿sí? Normalmente lo que buscamos en un tren de engranajes es tener ruedas de engrane con número de dientes similares para, por cuestiones de costos de mantenimiento, tener, por ejemplo, si se tienen ruedas de engrane con número de dientes similares, pues vamos a tener una o dos ruedas como provisión de mantenimiento si se dañan. Pero si todas las ruedas son totalmente diferentes, pues prácticamente como cuestiones de mantenimiento tenemos que tener otra caja de transmisión nueva para efectos de que no falle esa transmisión. Entonces eso nos va a salir muy costoso. Entonces, dentro de los aspectos técnicos a tener en cuenta es que la rueda 8, que es la rueda intermediaria, que la estamos utilizando para cambiar el sentido de rotación del tren de engranaje, se recomienda que utilicemos una rueda igual con el mismo número de dientes de la rueda más pequeña que tiene el sistema de transmisión de engranaje, ¿sí? Es como una recomendación con el efecto de mirar costos de mantenimiento y operación. Bien. ¿Preguntas? Hasta acá. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con análisis cinemático de trenes de engranaje fijos y trenes de engranajes móviles para hacer comparativos y tener ya definido las expresiones que podemos utilizar para desarrollar ya aplicaciones directas de transmisión de movimiento a través de ruedas de engranaje. Entonces, al principio de la clase, algún estudiante me preguntó que qué fecha es el último parcial. Entonces, la fecha del último parcial la vamos a hacer está programada para martes 2 de marzo de 2020. Eso es un martes con el fin de que tengamos un mayor tiempo de hacer. ¿Por qué se hace en el último día de clases? Porque como hay que subir notas en la siguiente semana, tener el tiempo suficiente para calificar y poderles entregar a ustedes el resultado del último parcial y las notas definitivas.
Entonces, para que vayan agendando, para el martes 2 de marzo de 2020, a las 6 de la tarde se hará la evaluación final que tiene que ver sobre este tema que estamos desarrollando. Entonces, en el transcurso de esta clase y las próximas clases vamos a avanzar en el tema y a dejarlo prácticamente terminado. El próximo martes les voy a asignar una actividad final para que desarrollen de manera individual cada uno con el software CAD relacionado con trenes de engranajes. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, nos vemos la próxima clase. Profe, es que era para una solicitud. Señor. Es que era para ver si su merced, bueno, al día del parcial, o sea, ayer, yo tuve un problema con el internet, se me había ido media hora antes de que se entregara y yo no sabía. Entonces cuando yo fui a mirar el computador, pues no tenía el tiempo y se me fue el tiempo buscando otro internet del vecino y entonces pues yo se lo iba a enviar, le envié el parcial por un correo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que es que pues yo lo que hice fue buscar un correo de donde usted nos había enviado un trabajo y yo se lo reenvié, pero hoy me llegó un mensaje que decía que ese correo no era válido. Es como o sea, era un correo que usted me envió que era decía algo del Moodle y yo se lo envié al correo de Gmail, pero pues hoy me llegó el mensaje y me decía que no. Yo tengo los pantallazos de cuando se lo envié y pues hoy Listo. de que me llegó. Entonces, por favor, envíemelo al correo de la materia. ¿Ya lo tiene registrado correctamente? Si me lo pudiese dar. Es mecánica de máquinas fh@gmail.com. Mecánica de máquinas fh@gmail.com. Entonces, por favor, me envían los pantallazos de los correos que envió. Sí, señor. Sí. Pero eso debió enviarlo como dice hace rato, porque en la plataforma de Moodle ahí está el correo de la materia. Pues por eso le digo, es que yo pensé que usted no me lo iba a recibir y me iba a hacer supletorio, entonces pues por eso. No, por eso. ¿Cómo se llama usted? Esteban Salcedo. Yo le envío también un comentario ahí bueno. Cuando se me cerró la plataforma de Moodle. También le envío un comentario. Bueno, cuando reviso, cuando empiece a revisar los parciales, toda esa información que está ahí, pues yo me voy a dar cuenta qué comentarios hay y todo eso. Listo. Mecánica de máquina fh@gmail.com. Listo, profe. Sí, de todas maneras, mire la plataforma de Moodle y ahí está el correo de la materia. Vale, profesor. Muchas gracias. Listo. Ok, bueno, buena tarde a todos. Si no hay más preguntas, buena tarde.